El sol del desierto de Arizona golpeaba sin piedad sobre la espalda de Jebediah Jeb Morrison, mientras su caballo avanzaba lentamente entre los cactus y las rocas rojizas. Sus ojos azules, endurecidos por años de violencia, escaneaban constantemente el horizonte. Era 1876, y la frontera seguía siendo un lugar donde la muerte podía llegar tan rápido como el viento del desierto. Jeb había aprendido esa lección a los 14 años, cuando vio morir a toda su familia en una incursión apache. Su Colt 45 descansaba cómodamente en la cadera derecha, mientras que en la izquierda llevaba un cuchillo de cacería que había manchado con sangre más veces de las que podía contar. A los 32 años, Jeb Morrison era conocido desde Texas hasta California como uno de los pistoleros más rápidos y despiadados del oeste. Los periódicos lo llamaban el Fantasma de Plata por su cabello prematuramente canoso y su habilidad para aparecer y desaparecer como una sombra. El humo que se alzaba en la distancia le hizo detener su caballo de inmediato. Sus instintos, afilados por años de supervivencia, le gritaban peligro. Desenfundó su arma y espoleó a su montura hacia una formación rocosa, desde donde podía observar sin ser visto. Lo que encontró hizo que su sangre se helara. Los restos, humeantes de una caravana de colonos con cuerpos esparcidos por el suelo del desierto como muñecos rotos. Se acercó con cautela, manteniendo su pistola lista. Los buitres ya comenzaban a dar vueltas en círculos sobre la masacre. Había visto escenas similares antes, demasiadas veces. Los apaches habían atacado de nuevo y no habían dejado supervivientes, o eso pensó hasta que escuchó un llanto débil que provenía de debajo de uno de los carromatos volcados. Con el corazón latiendo fuerte, apartó los restos de madera y lona. Sus ojos se encontraron con los de una niña apache de no más de 6 años, con el rostro sucio de lágrimas y tierra. Llevaba un vestido de algodón blanco manchado de sangre y barro, claramente perteneciente a una de las familias de colonos. La pequeña lo miró con ojos enormes y oscuros, llenos de terror y dolor. «Por favor, no me mate», susurró la niña en un inglés entrecortado. Jeb sintió que algo se removía en su pecho, una sensación que había enterrado junto con su familia. Hacía 18 años. La niña apache tenía la misma edad que su hermana pequeña cuando murió. Los mismos ojos asustados, la misma expresión de desamparo absoluto. «¿Cómo llegaste aquí, niña?», preguntó Jeb con voz áspera, manteniendo la distancia pero bajando su arma. La pequeña se encogió aún más, como si esperara un golpe. Los hombres malos vinieron», balbuceó. «Mamá Sara me escondió antes de que... No pudo terminar la frase, y nuevas lágrimas corrieron por sus mejillas. Jeb miró alrededor de la masacre con ojos entrenados. Algo no cuadraba. Si los apaches habían atacado la caravana, ¿por qué una niña apache estaba con los colonos? Y más importante aún, ¿por qué los atacantes habían dejado viva a una de los suyos? El misterio se profundizó cuando notó que muchas de las heridas en los cuerpos no eran típicas de las armas apaches, sino de balas y cuchillos de hombres blancos. Durante los siguientes 3 días, mientras viajaban hacia el pueblo más cercano, Jeb intentó sacar información de Mentezecua. La niña se había presentado como Ayana, que significaba flor eterna en apache, pero insistía en que los colonos la habían llamado Little Sarah. La historia que emergió entre sollozos y silencios prolongados era más compleja de lo que Jeb había imaginado inicialmente. «Mamá Sara me encontró cuando tenía 4 años», contó Ayana, mientras compartían un conejo que Jeb había cazado. Sus pequeñas manos temblaban mientras sostenía el pedazo de carne asada. Estaba herida y sola, después de que los soldados atacaran mi pueblo. Ella me cuidó, me dio un hogar. Papá John al principio no quería, pero después me quiso también. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar a sus padres adoptivos. Jeb
sintió una punzada de culpabilidad. Había participado en varias campañas de pacificación contra las tribus apaches en el pasado. Había sido él uno de los soldados que había dejado huérfana a esta niña. La posibilidad lo perturbaba más de lo que quería admitir. ¿Recuerdas algo de antes?, preguntó con cuidado. ¿Tu verdadera familia? A veces sueño con una mujer cantando, susurró Aiyana, y con un hombre alto que me enseñaba a rastrear animales. Pero mamá Sara decía que eran solo pesadillas, que no debía pensar en eso. Se acurrucó más cerca del fuego, como si el frío del desierto nocturno pudiera congelar también sus recuerdos. La segunda noche, Jeb despertó al escuchar a Aiyana hablar en apache en sueños. Su voz era melodiosa, casi como un canto. Hablaba de montañas sagradas y de espíritus del viento. Al día siguiente, cuando se lo mencionó, la niña se puso tensa. «No se supone que hable así», murmuró. Mamá Sara decía que eso me traería problemas. «¿Quién atacó realmente a la caravana?», preguntó Jeb de manera directa. Había notado inconsistencias en la escena del crimen, y su experiencia le decía que no habían sido apaches los responsables. Aiyana desvió la mirada. «Hombres con sombreros como el suyo», dijo finalmente. Hablaban de oro, de un mapa que papá John tenía escondido. Jeb maldijo entre dientes. Bandidos blancos disfrazando su crimen como una incursión apache. Era una táctica común para evitar que el ejército los persiguiera con demasiado ahínco. «¿Escuchaste nombres?», insistió. La niña asintió lentamente. «El jefe se llamaba Rawlins. Tenía una cicatriz aquí», se tocó la mejilla izquierda, «y decía que volvería si no encontraba lo que buscaba». «Snake Rawlins», gruñó Jeb. Conocía bien a ese bastardo. Un ex soldado convertido en bandido que operaba por todo el territorio de Arizona. Habían tenido varios encuentros en el pasado y Rawlins había jurado matarlo la última vez que se vieron. «¿Encontró lo que buscaba?», preguntó. Aiyana negó con la cabeza. «Papá John escondió el mapa antes de morir. Me lo dio y me dijo que lo guardara, que era importante». Con manos temblorosas, la niña sacó de su vestido un pedazo de cuero, enrollado. Al abrirlo, Jeb vio un mapa rudimentario que mostraba la ubicación de una mina de oro en las montañas Chiricahua. Era territorio apache sagrado, y Jeb sabía que cualquier intento de extraer oro de allí significaría una guerra total. «¿Sabes lo que significa esto, niña?», preguntó. Aiyana asintió con solemnidad impropia para su edad. «Es por eso que nunca estaré a salvo, ¿verdad?». El pueblo de Copper Creek se extendía como una herida infectada en el paisaje desértico, con sus edificios de madera desgastada y sus calles polvorientas. Jeb conocía cada cantina, cada burdel y cada escondite de la miserable colección de construcciones. Era el tipo de lugar donde un hombre podía desaparecer, pero también donde las noticias viajaban más rápido que las balas. Al entrar al pueblo con Aiyana montada detrás de él, Jeb sintió los ojos de los habitantes clavándose en ellos como dagas. Un pistolero conocido cabalgando con una niña apache no era algo que pasara desapercibido. Se dirigió directamente al hotel, pero la señora Patterson, la propietaria, le cerró la puerta en las narices. «No queremos apaches aquí», escupió. «Especialmente después de lo que le hicieron a la familia Morrison en el 58. Esa familia Morrison era la mía», respondió Jeb con voz helada. Sus ojos azules se endurecieron hasta parecer fragmentos de hielo. «¿Y esta niña no tuvo nada que ver con aquello?». La mujer palideció al reconocerlo, pero mantuvo su postura. «Aún así no hay lugar para ella aquí. Llévala con su gente». Aiyana se aferró más fuerte a la camisa de Jeb, sintiendo el rechazo como puñaladas. «¿Por qué me odian?», susurró en su oído. «Yo no he hecho nada malo». Jeb sintió una rabia familiar creciendo en su pecho, la misma que había alimentado su sed de venganza durante tantos años. Pero ahora la furia no era contra los apaches, sino contra la ignorancia y el odio de su propia gente. En la cantina El Coyote Sediento, la situación
no mejoró. El cantinero, un hombre obeso llamado Mickey O'Hara, se negó a servirles comida. «No sirvo a salvajes», gruñó, limpiando un vaso con un trapo sucio, «y no me importa con quién vengan». 3 hombres en una mesa del rincón comenzaron a hacer comentarios despectivos sobre Ayanna, refiriéndose a ella con términos que hicieron que las pequeñas manos se cerraran en puños. Sheb se levantó lentamente, su mano descansando casualmente sobre su pistola. «Caballeros», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «sugiero que moderen su vocabulario. La niña está bajo mi protección». Uno de los hombres, claramente borracho, se rió con fuerza. «¿El gran Jeb Morrison cuidando a una pequeña salvaje? ¿Qué sigue? ¿Vas a adoptar a toda la tribu?» La tensión en la cantina se podía cortar con cuchillo. Los otros parroquianos dejaron de beber y se alejaron lentamente de las mesas cercanas. Jeff había matado por ofensas menores, y todos lo sabían. «Retiren lo que dijeron», murmuró con voz peligrosamente baja, «o tendremos un problema que no querrán resolver». El silencio se rompió cuando Ayanna se puso de pie sobre su silla. Con una voz clara y fuerte que resonó por toda la cantina, habló en apache, luego en inglés. «Mi nombre es Ayanna, Flor Eterna. Fui criada por gente buena que me amó sin importar el color de mi piel. Si me odian por ser apache, también odien al viento que sopla y a las montañas que los protegen, porque todo proviene del mismo Creador». Su dignidad era tal que incluso los borrachos callaron. Sheb sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Esta niña, que había perdido todo 2 veces en su corta vida, tenía más honor y valentía que todos los hombres en esa cantina juntos. «La niña tiene razón», dijo, su voz cargada de una emoción que había mantenido enterrada durante años. «Y cualquiera que tenga un problema con eso puede discutirlo conmigo afuera». Esa noche, en la habitación que finalmente consiguieron, en el hotel más barato del pueblo, Jeb se enfrentó a una decisión que cambiaría su vida para siempre. Ayanna dormía en la cama estrecha, acurrucada como un animal herido, mientras él montaba guardia junto a la ventana. Había decidido llevarla a la reservación Apache por la mañana. Era lo lógico, lo seguro. Allí estaría con su propia gente, lejos del odio de los blancos. Pero mientras observaba su rostro pacífico en sueños, Jeb se dio cuenta de que la niña no conocía realmente a su gente. Había sido arrancada de su cultura a los 4 años y criada por colonos blancos. Era una forastera en ambos mundos, sin un lugar verdadero donde pertenecer, como él mismo, en cierto modo. Un pistolero sin familia, sin hogar, sin nada más que la violencia que había definido su existencia. «¿No puedes dormir?», preguntó Ayanna con voz soñolienta. Se había despertado y lo observaba con esos ojos oscuros que parecían ver directamente a su alma. «Estaba pensando», admitió Jeb. «¿En qué?», insistió ella, sentándose en la cama. La conversación que siguió cambiaría ambas vidas para siempre. «En llevarte con los apaches mañana», dijo Jeb con cuidado. Vio cómo el rostro de la niña se desplomó, cómo sus ojos se llenaron de lágrimas que se esforzó por contener. «¿No me quieres?», preguntó con una voz tan pequeña que partió el corazón del pistolero. «No es eso, pequeña. Es que yo no sé cómo cuidar a una niña. Solo sé matar». «Mamá Sara tampoco sabía cómo cuidar a una niña apache al principio», respondió Ayanna con una sabiduría que superaba su edad. «Pero aprendió porque me amaba. ¿Tú no podrías aprender también?». Sus palabras fueron como balas directas, al pecho de Sheb, atravesando todas las defensas que había construido durante años. Sheb se arrodilló junto a la cama, quedando a la altura de los ojos de la niña. «Ayanna, yo he hecho cosas terribles. He matado a apaches, he destruido familias como la tuya. ¿Cómo puedes siquiera querer estar conmigo?». La niña extendió una mano pequeña y tocó la cicatriz que cruzaba la frente del pistolero. «Porque cuando me encontraste, podrías haberme dejado morir, pero no lo hiciste». «Los apaches mataron a mi familia», susurró Jeb, sintiendo que las palabras salían como fragmentos de vidrio de su garganta. «Mi hermana pequeña tenía tu edad.
Durante años he odiado a tu gente por eso. Aiyana asintió lentamente. Y los blancos mataron a mi primera familia. Pero mamá Sara no tuvo la culpa. Igual que yo no tuve la culpa de lo que le pasó a Apostasis, tu hermana. La simplicidad de su lógica lo golpeó como un rayo. Esta niña de 6 años entendía algo que él había estado negándose a ver durante 18 años, que el odio racial era una cadena que encadenaba tanto al que odiaba como al odiado. ¿Cómo puedes ser tan sabia?, preguntó genuinamente asombrado. Porque he estado en ambos lados, respondió Aiyana. Sé lo que se siente ser odiada por algo que no puedes cambiar, pero también sé lo que se siente ser amada sin condiciones. Se acercó más a él y con una naturalidad que lo sorprendió, se acurrucó contra su pecho. ¿Podrías amarme así, Jeb? ¿Podrías ser mi papá? 3 meses después, Jeb Morrison había dejado de ser el fantasma de plata para convertirse simplemente en papá. Habían establecido un pequeño rancho en Neandy, las afueras de Tucson, lejos de Copper Creek, y sus miradas hostiles. Jeb había vendido sus armas, excepto un rifle para cazar, y había usado sus ahorros para comprar algunas cabezas de ganado y semillas para un huerto. Aiyana florecía como una flor después de la lluvia. Había comenzado a hablar tanto en apache como en inglés, enseñándole a Jeb palabras en su lengua nativa mientras él le enseñaba a leer y escribir mejor. Por las noches, ella le contaba las leyendas que recordaba de su primera infancia, y él le leía los pocos libros que había conseguido en el pueblo, pero la paz que habían encontrado no podía durar para siempre. Snake Rawlins no había olvidado el mapa, y sus espías eventualmente los localizaron. Una tarde de octubre, cuando Jeb regresaba de revisar el ganado, encontró a 3 hombres armados esperándolo en su porche. Aiyana estaba sentada en el suelo, con las manos atadas, sus ojos llenos de terror pero sin lágrimas. «Vaya, vaya», dijo Rawlins, con una sonrisa que mostraba dientes amarillentos. El famoso pistolero jugando a ser granjero, ¿quién lo hubiera pensado? Su cicatriz se veía más pronunciada bajo el sol de la tarde, dándole un aspecto siniestro. «Suelta las armas, Morrison, y quizás la niña vea otro amanecer». Jeb levantó las manos lentamente, pero sus ojos nunca dejaron de calcular distancias y ángulos. Había dejado su Colt en casa, confiando en la tranquilidad de su nueva vida, un error que podría costarles todo. «¿Qué quieres, Rawlins?», preguntó, manteniendo su voz firme a pesar del pánico que sentía por Aiyana. «El mapa, por supuesto», respondió el bandido. «La pequeña salvaje sabe dónde está, y tú vas a convencerla de que nos lo dé, o empezaré a cortarle dedos». Uno de sus hombres sacó un cuchillo y se acercó a Aiyana, quien finalmente se permitió mostrar miedo en sus ojos. «Espera», gritó Jeb, «el mapa está en la casa, yo sé dónde está». Rawlins sonrió con crueldad. «Mejor, ve por él, y no intentes nada heroico, o la niña pagará por tu estupidez». Jeb asintió, y caminó lentamente hacia la casa, su mente trabajando febrilmente para encontrar una solución. Dentro de la casa, Jeb vio su Colt colgando de un clavo junto a la chimenea. Parecía estar a millas de distancia. Tomó el mapa del escondite donde Aiyana lo había guardado, pero también agarró discretamente un cuchillo de cocina. Al salir, escuchó a Aiyana hablar en apache, su voz fuerte y clara. Estaba cantando, se dio cuenta. Una canción de guerra. «Aquí está tu maldito mapa», dijo Jeb, arrojándolo a los pies de Rawlins. El bandido se agachó para recogerlo, y en ese momento Aiyana actuó. Con una agilidad que sorprendió a todos, rodó hacia un lado y pateó las piernas del hombre que la vigilaba. Jeb aprovechó la distracción para lanzar el cuchillo que se clavó en el pecho del segundo bandido. La lucha que siguió fue breve pero brutal. Jeb había recuperado sus instintos de supervivencia y aunque estaba desarmado, años de experiencia le dieron la ventaja necesaria. Cuando el polvo se asentó,
Rawlins yacía muerto junto a sus hombres, y Jeb tenía una bala en el hombro que sangraba profusamente. —¿Estás bien, pequeña? —preguntó, cayendo de rodillas por la pérdida de sangre. Aiyana corrió hacia él, sus pequeñas manos presionando la herida para detener el sangrado. —Estoy bien, papá —dijo, y esa palabra nunca había sonado tan dulce. —Pero tú necesitas un doctor. Mientras esperaban que llegara ayuda del pueblo, Aiyana le contó que había estado cantando la canción que su verdadero padre le había enseñado, una canción para llamar a los espíritus guerreros en tiempos de peligro. —Creo que funcionó —dijo con una sonrisa pequeña pero valiente. Los espíritus te dieron fuerza para protegernos. Jeb sonrió a pesar del dolor. No fueron los espíritus, pequeña flor eterna. Fue el amor. El amor que siento por ti me dio toda la fuerza que necesitaba. Y mientras la abrazaba con su brazo, Jeb Morrison supo que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena vivir y por lo que siempre estaría dispuesto a morir. Su hija, sin importar la sangre que corriera por sus venas. Al final el pistolero que había jurado nunca amar había descubierto que el amor no era una debilidad, sino la fuerza más poderosa del mundo. Y la niña apache que lo llamó papá le había enseñado que la familia no se define por la sangre, sino por el corazón que está dispuesto a dar todo por proteger a aquellos que ama. 2 años habían pasado desde el enfrentamiento con Rawlins, y el pequeño rancho había prosperado más allá de las expectativas de Jeb. Aiyana, ahora de 8 años, se había convertido en una niña vivaracha que dominaba tanto las tradiciones apaches que iba recordando como las costumbres de los colonos que la habían criado. Sin embargo, la tranquilidad de su nueva vida se vio perturbada cuando llegó una visita inesperada una mañana de primavera. El jinete que se acercó al rancho montaba un caballo pinto y vestía las ropas tradicionales de los apaches chiricahuas. Sus cabellos largos y negros estaban trenzados con cuentas de turquesa, y una cicatriz profunda cruzaba su mejilla derecha, desde la oreja hasta la comisura de la boca. Se detuvo a una distancia respetuosa de la casa, esperando ser invitado a acercarse según las costumbres de su pueblo. Aiyana salió corriendo del huerto donde había estado ayudando a Jeb con los tomates, pero se detuvo en seco al ver al visitante. Algo en su postura, en la forma de inclinar la cabeza, le resultaba familiar. El apache descendió de su caballo con movimientos fluidos y habló en su lengua nativa, con una voz grave que parecía surgir de lo más profundo de la tierra. «Soy Naalnish», dijo luego en inglés entrecortado. «He buscado a la niña perdida durante 4 años. Los espíritus me dijeron que la encontraría cuando las flores del desierto florecieran por 5ª vez». Sus ojos se fijaron en Aiyana con una intensidad que hizo que la niña retrocediera instintivamente hacia Jeb. Jeb apareció desde atrás de la casa, secándose las manos en un trapo. Su instinto le decía que mantuviera la calma, pero su mano se movió involuntariamente hacia donde solía llevar su pistola. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó con cortesía forzada. Naalnish lo estudió con ojos que habían visto demasiada guerra y dolor. «Esta niña es mi sangre», declaró el apache con solemnidad. «Es hija de mi hermana Desba, que murió cuando los soldados azules atacaron nuestro campamento hace 5 inviernos. Vengo a llevarla a casa, con su verdadera familia». Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso, creando ondas de pánico en el corazón de Jeb. Aiyana se aferró a la pierna de Jeb, sus ojos llenándose de lágrimas. «No quiero irme, papá», susurró. «Esta es mi casa ahora». Naalnish escuchó las palabras y su expresión se endureció. En apache, le habló directamente a la niña, su voz llevando el peso de la tradición y la obligación familiar. La conversación que siguió fue tensa y cargada de emociones. Naalnish explicó que era el último hermano vivo de la madre de Aiyana, que tenía el derecho y la responsabilidad de criarla según las costumbres apaches. Jeb argumentó que la niña había encontrado un hogar amoroso y que forzarla a irse sería cruel,
pero ambos hombres sabían que esta disputa trascendía lo personal. Era el choque entre dos mundos, dos formas de entender la familia y la pertenencia. Disputa por Aiyana no podía resolverse entre dos hombres en un rancho perdido del desierto. Nalnish, respetando tanto las leyes apaches como las de los blancos, propuso que el caso fuera llevado ante el juez territorial en Tucson, con la presencia de un consejo de ancianos apaches como testigos. Era una solución sin precedentes, pero ambas partes estuvieron de acuerdo en que era la más justa. El día del juicio, el pequeño tribunal de Tucson se llenó de una mezcla inusual de espectadores. Los colonos blancos se sentaron en un lado, murmurando entre ellos sobre la audacia de los apaches de reclamar a una niña civilizada. Del otro lado, 5 ancianos apaches, incluyendo al respetado jefe Cochise Jr., observaban los procedimientos con dignidad silenciosa. El juez Horatio Blackwood, un hombre mayor con barba gris y ojos cansados, había visto muchos casos extraños en sus 20 años en el territorio, pero ninguno como este. Este tribunal reconoce que estamos ante una situación sin precedentes, declaró. Escucharemos tanto la ley territorial como las costumbres tribales antes de tomar una decisión. Nalnish habló primero, con un intérprete traduciendo sus palabras al inglés. Con dignidad solemne, narró la historia de su familia, cómo los soldados habían atacado su campamento durante una expedición de caza, matando a su hermana Desba y a su cuñado. «La niña es todo lo que queda de mi hermana», dijo con voz quebrada. «Es mi deber ante los ancestros criarla en nuestras tradiciones, enseñarle quién es realmente». Jeb tomó el estrado con nerviosismo evidente. No era un hombre acostumbrado a hablar en público, y menos en un tribunal. «Su señoría», comenzó con voz ronca, «no niego el derecho de sangre de este hombre, pero Aiyana ha sido mi hija durante 2 años. La he protegido, alimentado, amado. Ella me eligió como padre tanto como yo la elegí como hija. El testimonio más impactante vino de la propia Aiyana». A sus 8 años, subió al estrado con una compostura que impresionó a todos los presentes. «Señor juez», dijo con voz clara, «yo recuerdo a mi primera familia. Recuerdo a mi mamá cantando y a mi papá enseñándome sobre las plantas del desierto. Pero también recuerdo a mamá Sara leyéndome cuentos y a papá John enseñándome a escribir mi nombre». «¿Y qué recuerdas de Jeb?», preguntó el juez con gentileza. Los ojos de Aiyana se iluminaron. «Recuerdo cuando me encontró y pudo haberme dejado, pero no lo hizo. Recuerdo cuando los hombres malos en el pueblo nos dijeron cosas feas, y él me defendió. Recuerdo cuando me enseñó a ordeñar las vacas y cuando me lee por las noches, los quemaes». Ancianos apaches hablaron entre ellos en su lengua, sus rostros serios e impasibles. Finalmente, Cochise Jr. se levantó. «La niña ha hablado con el corazón puro», dijo a través del intérprete. «En nuestras tradiciones, cuando un niño es adoptado por otra tribu y criado con amor, esa adopción es sagrada. Pero también es sagrado el vínculo de sangre». El juez Blackwood se retiró a deliberar durante 1 hora que se sintió como una eternidad. Cuando regresó todo el tribunal, guardó silencio. «Este caso me ha enseñado que la justicia a veces requiere sabiduría, más que ley», comenzó. «He decidido que Aiyana permanecerá con Jeb Morrison, pero con una condición importante». La sala estalló en murmullos, pero el juez continuó. «La niña pasará 3 meses cada año con su tío Naalnish, aprendiendo las tradiciones de su pueblo». «¿Natal? De esta manera honraremos tanto el amor que ha encontrado como la sangre que corre por sus venas». Era una decisión salomónica que dejó a ambas partes parcialmente satisfechas y parcialmente preocupadas. Los primeros 3 meses que Aiyana pasó con Naalnish fueron los más difíciles en la vida de Jeb desde que había encontrado a la niña. El rancho se sentía vacío y silencioso sin su risa y su constante parloteo. Se encontró hablando con las vacas y los caballos solo para escuchar una voz en la soledad que lo consumía.
Naalnish había llevado a Aiyana a las montañas Chiricahuas, donde los restos de su tribu mantenían un campamento tradicional. Allí, la niña comenzó a reconectar con sus raíces de maneras que la sorprendieron y la asustaron al mismo tiempo. Su tío le enseñó a cazar con arco, a leer las señales del clima en las nubes y a comunicarse con los espíritus de sus ancestros. Al principio, la niña lloraba todas las noches por el hombre blanco, le contó Naalnish a los ancianos alrededor del fuego. Pero poco a poco, la sangre apache en ella despertó. Ahora puede rastrear un ciervo por 3 millas y sabe cuáles plantas curan y cuáles matan. Sin embargo, también notó que Aiyana guardaba objetos que Sheb le había dado. Una pequeña Biblia, un caballo de madera tallado y una fotografía borrosa de ambos tomada en Tucson. Mientras tanto, Jeb luchaba con sus propios demonios. Los vecinos del pueblo lo veían con una mezcla de lástima y confusión. «Debiste haberte quedado con la niña», le decía el doctor Mitchell cada vez que se encontraban. «Un juez no entiende lo que significa ser padre». Pero Jeb sabía que la decisión había sido correcta, aunque le doliera como una herida abierta. Él es en su sentido bueno. El reencuentro después de los 3 meses fue emotivo y revelador. Aiyana regresó al rancho transformada, más alta, más fuerte, con la piel bronceada por el sol del desierto y una confianza nueva en sus movimientos. Pero lo que más impactó a Jeb fueron sus ojos. Seguían siendo los mismos ojos amorosos de su hija, pero ahora llevaban también la sabiduría antigua de su pueblo. «Papá», dijo Aiyana mientras lo abrazaba, «aprendí muchas cosas. Aprendí que soy Chiricahua, que mi verdadero nombre es Aiyana Desba Morrison, y que puedo ser las 2 cosas al mismo tiempo». Jeb sintió un nudo en la garganta al escuchar cómo había incorporado su apellido a su identidad apache. La primera noche de su regreso, Aiyana le contó sobre sus experiencias en las montañas. Le habló de ceremonias sagradas, de historias que se remontaban a cientos de años, de la conexión espiritual con la tierra que había redescubierto. «Tío Naalnish dice que soy un puente», explicó con seriedad. «Un puente entre el mundo apache y el mundo blanco». «¿Y tú qué piensas de eso?», preguntó Jeb, genuinamente curioso. Aiyana reflexionó por un momento antes de responder. «Creo que está bien ser un puente. Los puentes ayudan a la gente a cruzar de un lado al otro sin caerse. Al río». Su sabiduría simple pero profunda hizo que Jeb se diera cuenta de que su hija estaba destinada a algo más grande que una vida ordinaria en un rancho. 5 años después del juicio, en 1883, Aiyana había cumplido 13 años y se había convertido en una joven notable por cualquier estándar. Hablaba con fluidez 3 idiomas, apache, inglés y español, que había aprendido de los vaqueros mexicanos que trabajaban temporalmente en el rancho. Su educación única la había convertido en una mediadora natural entre las comunidades en conflicto del territorio. El gobierno territorial había comenzado a usar sus servicios como intérprete en las negociaciones de paz con las tribus apaches. Era inusual que una persona tan joven tuviera tal responsabilidad, pero su comprensión profunda de ambas culturas la hacía invaluable. Jeb la acompañaba a estas reuniones, sirviendo como su protector y consejero, aunque reconocía que ella a menudo entendía las sutilezas políticas mejor que él. Una tarde de otoño, mientras revisaban el ganado juntos, Aiyana le hizo a Jeb una pregunta que él había estado temiendo durante años. «Papá, ¿alguna vez te arrepientes de haberme encontrado aquel día?» Su voz llevaba una madurez que contrastaba con su juventud, pero Jeb podía detectar la vulnerabilidad subyacente. «Nunca», respondió Jeb sin hesitación. «Encontrarte fue lo mejor que me pasó en la vida. Me enseñaste que el corazón puede ser más grande que el odio». Se detuvieron junto a un arroyo que cruzaba su propiedad, el agua cantando suavemente sobre las rocas. «¿Por qué preguntas?».
porque a veces me siento como si fuera dos personas diferentes, confesó Aiyana. Cuando estoy aquí, en el rancho, soy tu hija que ama leer y cuidar los animales. Cuando estoy con tío Nalnish, soy una guerrera apache que debe honrar a sus ancestros. A veces no sé cuál es la verdadera yo. Jeb se arrodilló junto al arroyo y recogió agua en sus manos. ¿Ves esta agua?, preguntó. Viene de las montañas donde vive tu tío, pasa por nuestro rancho y luego sigue hasta el río Grande. Pero siempre es la misma agua, sin importar por dónde pase. Aiyana lo miró con curiosidad. Tú eres como esta agua pequeña. Sigues siendo tú misma, sin importar en qué mundo te encuentres. La conversación fue interrumpida por el sonido de cascos de caballos acercándose. Un grupo de 5 jinetes se aproximaba al rancho, y Jeb reconoció inmediatamente al líder, el coronel James Carleton, comandante del fuerte más cercano. Su presencia nunca significaba buenas noticias, y la expresión seria en su rostro confirmó las sospechas de Jeb. «Morrison», saludó Carleton al desmontar. «Necesitamos hablar, y también necesitamos a la señorita Aiyana». Su uso formal del nombre de la niña indicaba que se trataba de asuntos oficiales. «Ha habido un incidente cerca de la frontera con México. Los apaches mezcaleros han atacado una caravana de suministros, y las tensiones están escalando rápidamente». «¿Qué tiene que ver Aiyana con eso?», preguntó Jeb con cautela. Carleton miró a la joven con respeto evidente. «Los mezcaleros han solicitado específicamente que ella sirva como mediadora en las negociaciones de paz. Dicen que confían en la niña que camina entre mundos. Su reputación se ha extendido más de lo que imaginan». Aiyana intercambió miradas con Jeb. Ambos sabían que esta era una oportunidad importante, pero también extremadamente peligrosa. Las negociaciones fracasadas podían significar una guerra total, y ella estaría en el centro del conflicto. «¿Cuánto tiempo tendríamos para decidir?», preguntó Jeb. «Partimos mañana al amanecer», respondió Carleton. «El territorio no puede permitirse que esta situación empeore». Esa noche, padre e hija adoptiva hablaron hasta muy tarde sobre la decisión que debían tomar. Era el momento en que el puente que Aiyana había construido entre dos mundos sería puesto a la prueba más difícil, y ambos sabían que, sin importar el resultado, sus vidas nunca volverían a ser las mismas.